En los rincones más oscuros de la historia cristiana, donde las sombras se extienden más allá de lo que los ojos pueden percibir, yace sepultado un relato que ha sido silenciado durante casi 2 milenios. Un relato que cuestiona no solo la pureza inmaculada del niño divino, sino la misma naturaleza de lo que entendemos por santidad. ¿Qué pasaría si todo lo que creíamos saber sobre la infancia de Jesús fuera apenas un fragmento cuidadosamente pulido de una verdad mucho más compleja y perturbadora? El niño Jesús oscuro no es una invención moderna, ni el producto de mentes blasfemas contemporáneas. Es más bien el eco persistente de testimonios antiguos que la iglesia primitiva consideró demasiado peligrosos para la construcción de su narrativa salvífica. En los manuscritos que nunca llegaron a formar parte del canon oficial, en las tradiciones orales que sobrevivieron en los márgenes de la ortodoxia, en los fragmentos de papiro que fueron deliberadamente destruidos o escondidos, se encuentra la huella de un niño que no solo obraba milagros de amor y compasión, sino que también pronunciaba palabras de maldición con una fuerza que aterrorizaba a quienes lo rodeaban. ¿Por qué la Iglesia habría de ocultar tales relatos si no fueran más que fantasías heréticas? ¿Qué amenaza real representaban estas historias para el edificio teológico que se estaba construyendo? La respuesta se encuentra en la naturaleza misma del poder religioso y en su necesidad de presentar una divinidad comprensible, domesticada, adecuada para el consumo de masas que buscaban esperanza y no el terror de lo verdaderamente trascendente. Los primeros siglos del cristianismo fueron un hervidero de interpretaciones, sectas y evangelios que competían por definir quién había sido realmente Jesús de Nazaret. Entre estos textos, algunos de los más antiguos contenían relatos sobre la infancia del Mesías, que diferían radicalmente de las narraciones dulcificadas que conocemos. El Evangelio del pseudo Tomás, aunque posteriormente editado y suavizado, conservaba en sus versiones más antiguas episodios que mostraban a un niño Jesús capaz de resucitar a los muertos con la misma facilidad con que podía matar con una palabra. En estos relatos primitivos, el niño divino no era el cordero manso que la iconografía posterior nos legó. Era una fuerza de la naturaleza, impredecible y terrible en su poder. Cuando otros niños se burlaban de sus juegos de barro, él les respondía no con paciencia divina, sino con maldiciones que los dejaban ciegos o los mataban instantáneamente. Cuando un maestro se atrevía a corregirlo, el castigo no tardaba en llegar bajo la forma de enfermedades misteriosas o accidentes inexplicables. ¿Cómo reconciliar esta imagen con el mensaje de amor incondicional que se convertiría en el núcleo del cristianismo oficial? La respuesta la encontramos en el proceso mismo de construcción del mito religioso, en esa alquimia compleja mediante la cual los hechos históricos se transforman en verdades teológicas. La Iglesia primitiva enfrentaba un dilema fundamental. Necesitaba a un Jesús lo suficientemente humano para ser comprensible, pero lo suficientemente divino para ser adorable. Un niño que maldecía y mataba, aunque fuera en ejercicio de su poder divino, resultaba problemático para ambos objetivos. Los testimonios sobre el niño Jesús oscuro no provenían únicamente de fuentes cristianas marginales. Los registros rabínicos de los primeros siglos, aunque fragmentarios y a menudo codificados para evitar la persecución, contenían referencias a un niño de Nazaret que había causado gran perturbación en las comunidades judías de Galilea. Estos textos hablaban de un muchacho que podía hacer que los árboles se marchitaran con una mirada, que convertía a sus compañeros de juego en estatuas de sal cuando lo contradecían,
y cuya presencia en las sinagogas causaba fenómenos inexplicables que aterrorizaban a los ancianos. La tradición oral preservada entre los samaritanos añadía elementos aún más perturbadores. Según estos relatos, el niño Jesús había visitado el monte Gerizim acompañado de su madre, y allí había pronunciado maldiciones contra aquellos que se oponían a sus enseñanzas prematuras. Las fuentes samaritanas describían cómo los animales huían de su presencia, cómo las aguas de los pozos se volvían amargas cuando él pasaba cerca en momentos de ira, y cómo incluso los adultos más piadosos experimentaban visiones terroríficas después de contradecirlo. ¿Qué credibilidad podemos otorgar a estos testimonios dispersos y fragmentarios? La pregunta misma revela nuestro condicionamiento hacia una comprensión domesticada de lo divino. Si aceptamos que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios desde su nacimiento, ¿por qué habríamos de sorprendernos de que su poder se manifestara de maneras que escapan a nuestra comprensión moral limitada? ¿No es más probable que un niño con conciencia divina plena expresara esa divinidad de formas que trascendieran nuestras categorías humanas de bien y mal? Los gnósticos del siglo II habían intuido esta dimensión problemática de la figura de Jesús. En sus textos secretos hablaban de un Cristo que había venido no solo a salvar, sino también a destruir. Para ellos, las maldiciones del niño Jesús no eran aberraciones que hubiera que ocultar, sino manifestaciones necesarias de una divinidad que trascendía la moralidad humana. El niño Jesús oscuro era, según su interpretación, la revelación más pura de lo que significaba realmente ser divino en un mundo caído. Pero la Iglesia, que emergía como estructura institucional, no podía permitirse tales ambigüedades. Necesitaba santos que fueran modelos de comportamiento, no fuerzas cósmicas impredecibles. Necesitaba una divinidad que fuera maternal y protectora, no una que pudiera aniquilar por capricho o justicia divina incomprensible. Y así comenzó el gran proceso de sanitización, que transformaría al niño Jesús oscuro en el dulce infante de los pesebres navideños. Los concilios ecuménicos de los siglos IV y V no solo definieron doctrinas sobre la naturaleza divina y humana de Cristo, también establecieron implícitamente qué aspectos de esa naturaleza eran apropiados para la veneración pública. Los relatos sobre las maldiciones infantiles de Jesús fueron relegados a la categoría de tradiciones piadosas pero no canónicas, un eufemismo que significaba su condena al olvido. Los manuscritos que contenían estas historias fueron retirados de la circulación. Sus copistas fueron disuadidos de reproducirlos, y gradualmente la memoria del niño Jesús oscuro se desvaneció de la conciencia cristiana oficial. Sin embargo, como ocurre con todas las verdades incómodas, los relatos sobre el niño que maldecía no desaparecieron completamente. Sobrevivieron en los márgenes, en las tradiciones populares de comunidades remotas, en los susurros de monjes que habían tenido acceso a bibliotecas antiguas, en los testimonios de místicos que afirmaban haber recibido revelaciones sobre la verdadera naturaleza de la infancia de Cristo. Estos fragmentos de memoria colectiva mantenían viva la imagen de un Jesús infantil que era simultáneamente salvador y destructor, creador y aniquilador, amor y terror divino. ¿Por qué esta imagen resultaba tan amenazante para el establecimiento religioso? La respuesta se encuentra en las implicaciones teológicas profundas que conllevaba. Si el niño Jesús había ejercido el poder de maldecir y matar, ¿qué significaba esto para la doctrina de la impecabilidad?
¿Cómo se podía mantener que era verdaderamente humano si nunca había experimentado la tentación real de usar su poder divino de manera destructiva? Y más perturbadoramente, ¿qué decía sobre la naturaleza de Dios mismo el hecho de que su Hijo hubiera manifestado aspectos tan aterradores de la divinidad? Las tradiciones místicas del cristianismo oriental habían preservado intuiciones sobre estas dimensiones oscuras de la figura de Cristo. Los monjes del desierto hablaban en sus escritos más esotéricos de visiones en las que el niño Jesús se les aparecía rodeado tanto de luz como de sombras, bendiciendo con una mano y maldiciendo con la otra. Para estos contemplativos no existía contradicción en tales manifestaciones. Simplemente reflejaban la totalidad de lo divino que trascendía las categorías morales humanas. San Juan Crisóstomo, en homilías que posteriormente fueron censuradas parcialmente, había hecho referencia a aquellos relatos sobre la infancia del Señor que perturban a los débiles en la fe. Aunque nunca especificó a qué se refería exactamente, el contexto sugiere que conocía las tradiciones sobre las maldiciones del niño Jesús y las consideraba demasiado complejas teológicamente para el consumo popular. Su silencio al respecto no era negación, sino reconocimiento de que ciertas verdades divinas requieren un nivel de madurez espiritual que pocos poseen. Los manuscritos coptos encontrados en Nag Hammadi en el siglo XX arrojaron nueva luz sobre estas tradiciones ocultas. Entre los textos descubiertos se encontraban fragmentos que describían episodios de la infancia de Jesús que no aparecen en ningún evangelio canónico. Estos relatos hablaban de un niño que podía hacer que la tierra se abriera bajo los pies de quienes lo desafiaban, que convertía el agua en fuego cuando se enfadaba, y cuyas palabras tenían el poder de curar o de matar según su voluntad divina. ¿Cómo debemos interpretar estos textos? ¿Son invenciones posteriores destinadas a sensacionalizar la figura de Jesús o preservan memorias auténticas de eventos que realmente ocurrieron? La arqueología de la fe nos obliga a considerar que quizás la pregunta misma esté mal planteada. Tal vez lo importante no sea la veracidad histórica literal de estos relatos, sino lo que revelan sobre la comprensión primitiva de lo que significaba que lo divino se manifestara en forma humana. Los pueblos antiguos tenían una comprensión muy diferente de la divinidad que la que predomina en el cristianismo moderno. Para ellos, los dioses eran fuerzas cósmicas que podían ser tanto benevolentes como destructivas, a menudo en el mismo acto. La idea de una divinidad exclusivamente amorosa y misericordiosa era extraña a su mentalidad. Por eso, los relatos sobre un niño Jesús que podía maldecir y bendecir con igual facilidad no les habrían resultado contradictorios o problemáticos. La transformación del niño Jesús oscuro en el dulce infante de la devoción popular fue parte de un proceso más amplio de helenización y romanización del cristianismo primitivo. Las culturas mediterráneas de la antigüedad tardía buscaban divinidades que fueran comprensibles dentro de sus categorías filosóficas y morales. Un Dios niño impredecible que ejercía tanto el amor como la venganza divina resultaba demasiado primitivo, demasiado semítico, demasiado amenazante para sensibilidades que preferían lo divino, domesticado y predecible. Pero en esta domesticación se perdió algo esencial: la dimensión del mysterium tremendum, del terror sagrado que siempre había sido parte integral de la experiencia religiosa auténtica. El niño Jesús oscuro representaba esta dimensión perdida, la conciencia de que lo divino trasciende completamente nuestras categorías morales humanas y puede manifestarse de maneras que desafían
toda comprensión racional. Los testimonios sobre las maldiciones del niño Jesús no eran simplemente relatos sobre un poder destructivo caprichoso. Eran, según las fuentes más antiguas, manifestaciones de una justicia divina que operaba según principios que escapaban a la comprensión humana. Cuando el niño maldecía, lo hacía no por venganza personal, sino como instrumento de una voluntad cósmica que buscaba restaurar un orden que había sido perturbado. Sus víctimas no eran inocentes que sufrían injustamente, sino individuos que, de alguna manera misteriosa, habían violado leyes espirituales fundamentales. Esta interpretación encuentra eco en las tradiciones proféticas del Antiguo Testamento, donde la maldición divina no era expresión de capricho, sino de justicia cósmica. Los profetas hebreos habían hablado repetidamente de un Mesías que vendría no solo a consolar a los afligidos, sino también a castigar a los malvados. ¿Por qué habría de sorprendernos que esta dimensión punitiva se manifestara ya desde la infancia en aquel que estaba destinado a ser el juez final de la humanidad? Los relatos sobre el niño Jesús oscuro también contenían elementos que anticipaban los aspectos más duros de la enseñanza del Jesús adulto. Las palabras sobre traer espada y no paz, sobre dividir familias, sobre el fuego que había venido a arrojar sobre la tierra, encuentran su prefiguración en las maldiciones del niño divino. La continuidad temática sugiere que estos relatos, lejos de ser contradictorios con el mensaje evangélico, podrían ser complementarios a él. ¿Qué habría ocurrido si la Iglesia hubiera preservado estas tradiciones en lugar de suprimirlas? ¿Cómo habría sido diferente el cristianismo si hubiera mantenido viva la conciencia del aspecto terrible de lo divino junto con su aspecto misericordioso? Quizás habríamos tenido una religión menos sentimental y más consciente de las dimensiones cósmicas del drama espiritual en el que estamos involucrados. Quizás habríamos evitado la trivialización de lo sagrado que caracteriza a gran parte del cristianismo contemporáneo. Los místicos medievales, especialmente aquellos que operaban en los márgenes de la ortodoxia, habían intuido estas dimensiones perdidas. En sus visiones extáticas, a menudo se encontraban con un Cristo que manifestaba simultáneamente amor infinito y justicia terrible. Para ellos no existía contradicción entre el niño que bendecía y el niño que maldecía. Ambos aspectos eran manifestaciones de una misma realidad divina que trascendía la comprensión humana. Meister Eckhart, aunque nunca se refirió explícitamente a las tradiciones sobre el niño Jesús oscuro, desarrolló una teología que habría sido compatible con tales relatos. Su concepto de la divinidad como un abismo insondable que trasciende todos los atributos humanos proporcionaba un marco conceptual dentro del cual las maldiciones del niño Jesús podrían entenderse no como imperfecciones morales, sino como manifestaciones de una realidad divina que escapa a toda categorización. La supresión de las tradiciones sobre el niño Jesús oscuro tuvo consecuencias que se extienden hasta nuestros días. Al eliminar la dimensión terrible de lo divino de la conciencia cristiana popular, la Iglesia contribuyó a crear una imagen de Dios que, aunque consoladora, resulta teológicamente empobrecida. Un Dios que solo puede amar y nunca puede juzgar severamente es un Dios domesticado, más parecido a un abuelo indulgente que a la fuerza cósmica que los autores bíblicos describían como fuego consumidor. Esta domesticación de lo divino ha tenido efectos paradójicos. Por un lado, ha hecho el cristianismo más accesible a sensibilidades modernas que buscan en la religión principalmente consuelo y afirmación. Por otro lado, ha vaciado la fe cristiana de gran parte de su poder transformador original.
Un Dios que nunca aterroriza es un Dios que difícilmente puede provocar esa conversión radical que los primeros cristianos llamaban metanoia. Los testimonios sobre el niño Jesús oscuro, preservados fragmentariamente en tradiciones populares y textos marginales, mantienen viva la memoria de una comprensión más completa de lo divino. En las leyendas rurales de ciertas regiones mediterráneas aún circulan historias sobre un niño santo que podía hacer que las cosechas de los avaros se perdieran con una palabra, que convertía en estatuas de sal a quienes maltrataban a los pobres, y cuya mera presencia bastaba para desenmascarar la hipocresía y la maldad oculta. Estas leyendas, aunque alejadas en el tiempo de sus fuentes originales, preservan elementos temáticos que sugieren una continuidad con las tradiciones más antiguas sobre las maldiciones del niño Jesús. La persistencia de tales relatos a través de los siglos, a pesar de la oposición oficial de la Iglesia, sugiere que responden a una necesidad psicológica y espiritual profunda. La necesidad de confrontar la realidad de que lo divino incluye dimensiones que escapan a nuestro control y comprensión. En el siglo XIX, algunos eruditos comenzaron a investigar sistemáticamente estas tradiciones marginales. Sus hallazgos, aunque a menudo fragmentarios e incompletos, revelaron la existencia de una corriente subterránea de testimonios sobre el niño Jesús oscuro que había sobrevivido a siglos de supresión oficial. Estos investigadores descubrieron que las historias sobre las maldiciones del niño Jesús no se limitaban al mundo mediterráneo, sino que habían encontrado eco en tradiciones cristianas tan distantes como Etiopía, Armenia e incluso la India. ¿Cómo explicar esta difusión geográfica de relatos similares sobre el aspecto terrible del niño divino? Una posibilidad es que estas tradiciones preserven memorias de eventos reales que fueron testimoniados por diferentes comunidades cristianas primitivas. Otra posibilidad es que respondan a una necesidad arquetípica universal, la necesidad de reconocer que lo verdaderamente divino debe incluir tanto la luz como la oscuridad, tanto la creación como la destrucción. Los antropólogos que han estudiado las tradiciones religiosas de diversas culturas han observado que las figuras divinas más poderosas y veneradas son típicamente ambivalentes. Pueden tanto crear como destruir, tanto bendecir como maldecir. Esta ambivalencia no es vista como una imperfección moral, sino como una señal de poder divino auténtico. Desde esta perspectiva, un niño Jesús capaz solo de bondad y misericordia sería anómalamente limitado para ser verdaderamente divino. Los textos gnósticos que sobrevivieron a la destrucción sistemática de los primeros siglos cristianos ofrecen una perspectiva particularmente iluminadora sobre el niño Jesús oscuro. Para los gnósticos, la infancia de Jesús había sido el período en que su conciencia divina se manifestaba de manera más pura, sin las limitaciones que posteriormente aceptaría voluntariamente como parte de su misión salvífica. Las maldiciones del niño no eran, según esta interpretación, manifestaciones de imperfección, sino revelaciones de la verdadera naturaleza del poder divino. El Evangelio gnóstico de Felipe, aunque principalmente enfocado en la enseñanza del Jesús adulto, contiene alusiones a episodios de su infancia que nunca fueron incluidos en los evangelios canónicos. Estas alusiones sugieren la existencia de tradiciones orales sobre un niño Jesús que había demostrado su divinidad tanto a través de actos de creación como de destrucción. Para los gnósticos, ambos aspectos eran igualmente sagrados y necesarios. La persecución sistemática del gnosticismo por parte de la Iglesia oficial
no se debió únicamente a diferencias doctrinales sobre la naturaleza de la salvación. También reflejaba una lucha más profunda sobre cómo debía entenderse y presentarse la figura de Cristo. Los gnósticos preservaban una imagen de Jesús que incluía dimensiones que la ortodoxia emergente consideraba problemáticas para la construcción de una religión institucional estable. ¿Qué habría ocurrido si las perspectivas gnósticas sobre el niño Jesús oscuro hubieran prevalecido sobre la interpretación oficial? Probablemente habríamos tenido un cristianismo muy diferente, más místico, menos institucional, más consciente de las paradojas inherentes a la experiencia de lo divino. Pero también habríamos tenido una religión menos accesible a las masas, más elitista en su comprensión de los misterios divinos. La decisión de la Iglesia primitiva de suprimir las tradiciones sobre el niño Jesús oscuro fue, desde una perspectiva pragmática, comprensible. Una religión que aspiraba a convertirse en fe universal necesitaba presentar una imagen de la divinidad que fuera aceptable para sensibilidades diversas. Un niño que maldecía y mataba, aunque fuera en ejercicio de justicia divina, resultaba demasiado perturbador para este proyecto evangelizador. Pero en esta decisión también se perdió algo invaluable: la conciencia de que el encuentro auténtico con lo divino siempre incluye elementos de terror junto con elementos de consolación. Los antiguos habían expresado esta verdad en la frase timor domini, el temor del Señor, que es principio de la sabiduría. El niño Jesús oscuro encarnaba este principio de manera particularmente vívida. Mostraba que incluso en la forma más inocente e indefensa, lo divino mantiene su poder de juicio y destrucción. Los efectos psicológicos de suprimir esta dimensión terrible de lo divino han sido profundos y duraderos. El cristianismo contemporáneo, especialmente en sus formas más populares, a menudo presenta una imagen de Dios que es exclusivamente consoladora y afirmativa. Esta imagen puede ser útil para proporcionar consuelo emocional, pero resulta inadecuada para provocar esa transformación radical de la conciencia que constituye el núcleo de la experiencia religiosa auténtica. Un Dios que nunca aterroriza es un Dios que difícilmente puede liberar del terror existencial profundo que caracteriza la condición humana. La paradoja es que solo confrontando el aspecto terrible de lo divino podemos acceder a su aspecto verdaderamente consolador. El niño Jesús oscuro, con sus maldiciones y su poder destructivo, representaba esta confrontación necesaria con las dimensiones más desafiantes de la realidad espiritual. Los testimonios sobre las maldiciones del niño Jesús también plantean preguntas importantes sobre la naturaleza de la inocencia y la culpabilidad. Si aceptamos que Jesús, incluso como niño, poseía conocimiento divino perfecto, entonces sus maldiciones no podrían haber sido arbitrarias o injustas. Esto implica que quienes fueron objeto de su ira divina habían incurrido en faltas que, aunque invisibles para observadores humanos, eran manifiestas para la conciencia divina. Esta perspectiva desafía nuestras nociones convencionales sobre la inocencia infantil y la justicia. Sugiere que existen niveles de realidad moral que escapan a la percepción ordinaria, pero que son accesibles para la conciencia divina. El niño que maldecía no era un niño ordinario que había perdido los estribos. Era la justicia divina manifestándose a través de una forma humana aparentemente indefensa. Los filósofos medievales habían especulado sobre estas dimensiones de la justicia divina que trascienden la comprensión humana. Tomás de Aquino, aunque nunca se refirió explícitamente a las tradiciones sobre el niño Jesús oscuro, desarrolló conceptos teológicos que habrían proporcionado un marco para entender
tales manifestaciones. Su distinción entre la justicia divina y la justicia humana sugiere que actos que parecen terribles desde una perspectiva humana pueden ser perfectamente justos desde una perspectiva divina. Los relatos sobre el niño Jesús oscuro también contienen elementos que anticipan aspectos centrales de la soteriología cristiana posterior. La capacidad del niño para pronunciar tanto bendiciones como maldiciones prefigura la doctrina del juicio final, donde Cristo aparece simultáneamente como Salvador y como juez. La continuidad temática sugiere que estos relatos, lejos de ser contradictorios con la teología cristiana fundamental, podrían proporcionar insights importantes sobre la naturaleza del plan salvífico divino. ¿Por qué la salvación requiere tanto la misericordia como el juicio? Los testimonios sobre el niño Jesús oscuro sugieren que ambos aspectos son manifestaciones de una misma realidad divina que busca la restauración del orden cósmico. Las maldiciones no son expresiones de venganza, sino instrumentos de purificación. No buscan la destrucción final, sino la eliminación de aquello que impide la manifestación plena del reino divino. Esta comprensión encuentra paralelos en las tradiciones místicas de otras religiones. El concepto hindú de Shiva como simultáneamente destructor y regenerador, o la noción budista de la compasión feroz que puede manifestarse como ira divina contra la ignorancia, proporcionan marcos conceptuales para entender cómo la destrucción puede ser una forma de amor divino. Los testimonios cristianos primitivos sobre el niño Jesús oscuro operaban dentro de una comprensión similar. Para las comunidades que preservaron estos relatos, no existía contradicción entre el amor divino y la capacidad de pronunciar maldiciones terribles. Ambos aspectos servían al mismo propósito último: la transformación de la realidad hacia conformidad con la voluntad divina. La supresión de estas tradiciones por parte de la Iglesia oficial refleja no solo consideraciones pastorales, sino también la influencia de filosofías helenísticas que tendían a separar lo divino de todo lo que pudiera considerarse imperfecto o moralmente ambiguo. Esta influencia llevó a una comprensión de Dios que, aunque filosóficamente más refinada, resultaba espiritualmente empobrecida en comparación con la comprensión semítica original. Los padres de la Iglesia oriental, más cercanos a las fuentes semíticas del cristianismo, mantuvieron una mayor apertura hacia las dimensiones misteriosas y aparentemente contradictorias de lo divino. En sus escritos, aunque raramente se refieren explícitamente a las tradiciones sobre el niño Jesús oscuro, desarrollan conceptos teológicos que habrían sido compatibles con tales relatos. Su énfasis en la incomprensibilidad divina y en la necesidad de trascender las categorías racionales humanas proporcionaba un contexto dentro del cual las maldiciones del niño Jesús podrían entenderse como manifestaciones legítimas de la divinidad. Los efectos de la supresión de estas tradiciones se extienden más allá del ámbito puramente teológico. Al eliminar la dimensión terrible de lo divino de la conciencia cristiana popular, la Iglesia contribuyó inadvertidamente a crear un vacío espiritual que posteriormente sería llenado por formas seculares de lo sublime y lo terrible. El terror sagrado que el niño Jesús oscuro habría podido proporcionar fue sustituido por terrores profanos que carecen de la dimensión redentora inherente a la experiencia religiosa auténtica. La literatura gótica, el cine de horror y otras formas de entretenimiento que explotan el miedo y lo macabro pueden entenderse desde esta perspectiva como intentos inconscientes de recuperar esa dimensión de lo terrible sagrado que fue eliminada del cristianismo oficial. Pero estos sustitutos seculares
proporcionan solo una sombra distorsionada de lo que habría podido ser una experiencia religiosa completa que incluyera tanto el terror como la consolación divinos. ¿Qué habríamos ganado si hubiéramos preservado la memoria del niño Jesús oscuro junto con la del niño Jesús luminoso? Probablemente una comprensión más madura y completa de lo que significa realmente la encarnación divina. En lugar de un Dios domesticado que nunca desafía nuestras expectativas morales, habríamos tenido una divinidad verdaderamente trascendente que incluye aspectos que escapan a nuestra comprensión, pero que son necesarios para la transformación auténtica de la conciencia humana. Los relatos sobre las maldiciones del niño Jesús también ofrecen perspectivas importantes sobre la naturaleza del lenguaje divino. Las palabras del niño no eran simplemente expresiones de emociones humanas, eran actos creativos que alteraban la realidad misma. Cuando pronunciaba una maldición, no estaba simplemente deseando mal a alguien. Estaba ejerciendo el poder divino de la palabra que había creado el universo. Esta comprensión del lenguaje como poder cósmico se ha perdido en gran medida en el cristianismo contemporáneo, pero era central para la mentalidad religiosa antigua. La palabra divina, según los testimonios sobre el niño Jesús oscuro, no conocía la distinción moderna entre lo literal y lo simbólico. Cuando el niño decía que alguien moriría, esa persona moría. Cuando maldecía un árbol, el árbol se secaba. Cuando pronunciaba juicios sobre comunidades enteras, esos juicios se manifestaban en la realidad histórica. Esta comprensión del poder performativo del lenguaje divino proporciona un contexto para entender aspectos del Nuevo Testamento que a menudo son interpretados de manera puramente metafórica en el cristianismo contemporáneo. Los efectos transformadores de recuperar la memoria del niño Jesús oscuro se extenderían más allá del ámbito religioso hacia una comprensión más profunda de la naturaleza humana misma. Si lo divino incluye aspectos terribles junto con aspectos consoladores, esto sugiere que la transformación espiritual auténtica también debe incluir la confrontación con dimensiones de la realidad que preferíamos evitar. No podemos llegar a la luz sin pasar por la oscuridad. No podemos acceder a la verdadera consolación sin haber experimentado el terror sagrado. Esta perspectiva tiene implicaciones importantes para la comprensión de fenómenos contemporáneos como la crisis espiritual de las sociedades secularizadas. El vacío existencial que caracteriza a gran parte de la cultura moderna puede entenderse, en parte, como resultado de haber perdido el acceso tanto a la consolación como al terror auténticamente sagrados. Si la posibilidad de un encuentro real con lo divino en sus aspectos tanto luminosos como oscuros, los seres humanos quedan reducidos a buscar sucedáneos inadecuados en experiencias puramente profanas. Los testimonios sobre el niño Jesús oscuro, preservados fragmentariamente en tradiciones marginales y textos esotéricos, mantienen viva la posibilidad de recuperar una comprensión más completa de lo que significa la presencia de lo divino en el mundo. No se trata de glorificar la violencia o la crueldad, sino de reconocer que la transformación auténtica de la realidad requiere tanto actos de creación como actos de destrucción, tanto bendiciones como maldiciones, tanto misericordia como juicio. Las implicaciones pastorales de esta perspectiva son complejas y requieren un discernimiento cuidadoso. No se trata de aterrorizar a los fieles con imágenes de un niño Jesús vengativo, sino de ayudarles a desarrollar una comprensión más madura de lo que significa realmente encontrarse con lo divino. Una fe que solo conoce la consolación es una fe inmadura.
Una fe verdaderamente adulta debe ser capaz de sostener la tensión entre el amor y el terror divinos. Los místicos de todas las tradiciones religiosas han testimoniado sobre esta necesidad de confrontar los aspectos terribles de lo divino como parte del camino hacia la unión auténtica. San Juan de la Cruz habló de la noche oscura del alma como etapa necesaria del desarrollo espiritual. Los sufíes describieron el encuentro con el aspecto halal, majestad terrible de Allah, como complementario al encuentro con su aspecto jamal, belleza consoladora. Los relatos sobre el niño Jesús oscuro se inscriben en esta tradición universal de reconocimiento de que lo divino trasciende nuestras categorías morales humanas. ¿Cómo podríamos integrar esta comprensión perdida en el cristianismo contemporáneo sin caer en el fanatismo o la superstición? La respuesta requiere un equilibrio delicado entre la fidelidad a las fuentes más antiguas de la tradición cristiana y la sensibilidad hacia las necesidades espirituales contemporáneas. No se trata de resucitar literalmente todas las tradiciones sobre las maldiciones del niño Jesús, sino de recuperar la dimensión de mysterium tremendum que estas tradiciones representaban. Los teólogos contemporáneos que han comenzado a explorar estas dimensiones perdidas del cristianismo primitivo enfrentan resistencias tanto de la ortodoxia conservadora como del liberalismo progresista. Los conservadores temen que reconocer los aspectos terribles de lo divino pueda dañar la imagen consoladora de Jesús que consideran esencial para la fe. Los progresistas se preocupan de que tales imágenes puedan ser utilizadas para justificar la violencia o la intolerancia. Ambas preocupaciones son legítimas, pero no deberían impedir la exploración cuidadosa de dimensiones de la tradición cristiana que han sido injustamente marginalizadas. La arqueología espiritual, que nos lleva a redescubrir al niño Jesús oscuro, no es un ejercicio de anticuarismo religioso, sino una búsqueda de recursos espirituales que puedan responder a las crisis existenciales de nuestro tiempo. Una cultura que ha perdido el sentido de lo sagrado puede encontrar en estos testimonios antiguos no solo curiosidades históricas, sino invitaciones a una experiencia más profunda y transformadora de lo divino. Los relatos sobre las maldiciones del niño Jesús nos recuerdan que lo sagrado auténtico siempre ha incluido dimensiones que escapan a nuestro control y comprensión. Un Dios completamente predecible y manejable no es realmente divino, es simplemente una proyección de nuestros deseos y necesidades humanas. El niño Jesús oscuro representa la resistencia de lo verdaderamente divino a ser domesticado por nuestras expectativas limitadas. Esta resistencia de lo divino a la domesticación no es caprichosa o cruel, sino misericordiosa en un sentido más profundo. Solo un Dios que puede decir no a nuestros proyectos egoístas puede liberarnos verdaderamente de las prisiones que construimos para nosotros mismos. Solo una divinidad que incluye la capacidad de juicio puede proporcionarnos la seguridad de que el mal no tendrá la última palabra en la historia cósmica. Los testimonios sobre el niño Jesús oscuro también nos invitan a reconsiderar nuestras nociones sobre la inocencia y la culpabilidad en el desarrollo espiritual. Si incluso un niño divino podía ejercer el juicio terrible, esto sugiere que la inocencia auténtica no es simplemente la ausencia de experiencia moral, sino la capacidad de ver la realidad desde la perspectiva de la justicia divina. Una inocencia que no puede reconocer y responder al mal es una inocencia inmadura e incompleta. Esta comprensión tiene implicaciones importantes para la educación religiosa y la formación espiritual.
En lugar de proteger a los fieles de todo contacto con las dimensiones terribles de lo divino, tal vez deberíamos ayudarles a desarrollar la madurez espiritual necesaria para sostener la tensión entre el amor y el terror sagrados. Una fe capaz de incluir ambos aspectos sería más resistente a las crisis y más capaz de proporcionar orientación en momentos de confusión moral. Los efectos culturales más amplios de recuperar la memoria del niño Jesús oscuro podrían incluir una renovación del sentido de lo sublime en el arte, la literatura y la música. Las grandes obras de la cultura cristiana tradicional, desde las catedrales góticas hasta las pasiones de Bach, habían sabido integrar elementos de terror sagrado junto con elementos de consolación divina. El arte religioso contemporáneo, al limitarse casi exclusivamente a imágenes consoladoras, ha perdido gran parte de su poder transformador. ¿Cómo sería un arte cristiano que integrara tanto la memoria del niño Jesús luminoso como la del niño Jesús oscuro? Probablemente sería un arte más profundo, más desafiante, más capaz de provocar esa conversión de la conciencia que constituye el objetivo último de toda expresión religiosa auténtica. No sería un arte que busca principalmente el consuelo emocional, sino un arte que desafía, transforma y eleva la conciencia hacia dimensiones de la realidad que normalmente permanecen ocultas. La dimensión profética del cristianismo también podría beneficiarse de la recuperación de estas tradiciones perdidas. Los profetas bíblicos habían ejercido tanto el ministerio de la consolación como el ministerio del juicio. Sus palabras podían tanto curar como herir, tanto edificar como derribar. Un cristianismo que solo conoce la consolación carece de recursos para ejercer la función profética auténtica en sociedades que necesitan ser desafiadas y transformadas. Los testimonios sobre el niño Jesús oscuro nos recuerdan que incluso el amor divino más puro puede manifestarse de maneras que desafían nuestras expectativas morales limitadas. Un amor que es incapaz de decir no, que no puede establecer límites, que nunca puede ejercer juicio, no es realmente amor en el sentido más profundo. Es simplemente indulgencia o sentimentalismo. El amor auténtico, incluso el amor divino, incluye la dimensión de la disciplina y la corrección. Esta comprensión del amor divino, como incluyendo aspectos tanto consoladores como correctivos, proporciona un contexto para entender no solo los relatos sobre las maldiciones del niño Jesús, sino también aspectos difíciles de la enseñanza del Jesús adulto que a menudo son suavizados o ignorados en el cristianismo popular. Las palabras duras sobre el juicio, el fuego eterno y la separación final entre justos e injustos adquieren una coherencia nueva cuando se ven como manifestaciones adultas de la misma realidad divina que se había manifestado en las maldiciones del niño. Los efectos psicológicos de integrar esta comprensión más completa de lo divino incluirían probablemente una mayor capacidad para enfrentar las ambigüedades y paradojas de la existencia humana. Una fe que puede sostener la tensión entre el amor y el terror divinos está mejor equipada para manejar las tensiones análogas que caracterizan la experiencia humana ordinaria. En lugar de buscar escape de la complejidad moral a través de simplificaciones, tal fe proporcionaría recursos para navegar esa complejidad con mayor sabiduría y madurez. La dimensión ecuménica del cristianismo también podría beneficiarse de la recuperación de estas tradiciones perdidas. Muchas de las iglesias orientales han mantenido una mayor apertura hacia las dimensiones misteriosas y aparentemente contradictorias de lo divino. Un diálogo ecuménico que incluyera la exploración de tradiciones como las del niño Jesús oscuro
podría contribuir a una comprensión más rica y completa de la herencia cristiana común. Las implicaciones para el diálogo interreligioso son igualmente significativas. Otras tradiciones religiosas han mantenido con mayor fidelidad la conciencia de que lo divino incluye aspectos tanto terribles como consoladores. Un cristianismo que recuperara esta dimensión perdida estaría mejor equipado para el diálogo con tradiciones como el hinduismo, el islam o el judaísmo, que nunca han sentido la necesidad de domesticar completamente a sus respectivas concepciones de lo divino. Los testimonios sobre el niño Jesús oscuro también plantean preguntas importantes sobre la naturaleza de la revelación divina. Si estos relatos preservan memorias auténticas de eventos reales, entonces sugieren que la revelación divina incluye aspectos que la tradición oficial posterior decidió no preservar. Esto plantea la pregunta de si otras dimensiones de la revelación original podrían haber sido similarmente suprimidas o marginalizadas. Esta posibilidad no debería llevarnos a un relativismo que cuestiona toda autoridad tradicional, sino a una búsqueda más cuidadosa y completa de las fuentes más antiguas de la tradición cristiana. La arqueología espiritual, que nos lleva a redescubrir al niño Jesús oscuro, podría revelar también otros aspectos perdidos de la herencia cristiana que podrían enriquecer nuestra comprensión contemporánea de la fe. El proceso mismo de esta búsqueda requiere herramientas hermenéuticas sofisticadas que puedan distinguir entre desarrollos auténticos de la tradición y corrupciones o distorsiones posteriores. No todos los textos marginales o tradiciones populares preservan necesariamente insights espirituales válidos. Pero tampoco podemos asumir que todo lo que fue marginalizadas por la tradición oficial carecía de valor espiritual auténtico. Los criterios para evaluar la autenticidad espiritual de tradiciones como la del niño Jesús oscuro incluirían su coherencia con las dimensiones más profundas de la revelación bíblica, su capacidad para generar transformación espiritual auténtica y su compatibilidad con la experiencia mística universal de encuentro con lo divino. Aplicando estos criterios, los relatos sobre las maldiciones del niño Jesús emergen no como aberraciones que deben ser descartadas, sino como testimonios válidos de dimensiones de lo divino que la tradición oficial decidió no enfatizar. La recuperación de estas tradiciones no implica necesariamente su adopción literal o acrítica. Más bien, requiere una hermenéutica madura que pueda extraer los insights espirituales esenciales, mientras reconoce los condicionamientos culturales e históricos específicos dentro de los cuales fueron preservadas. El objetivo no es resucitar el pasado, sino enriquecer el presente con recursos espirituales que han sido injustamente olvidados. Los desafíos pastorales de integrar esta comprensión más completa de lo divino en la vida de las comunidades cristianas contemporáneas son considerables, pero no insuperables. Requieren liderazgo que combine erudición sólida con sensibilidad pastoral, capaz de introducir dimensiones complejas de la tradición sin causar confusión o escándalo innecesarios. También requieren comunidades suficientemente maduras espiritualmente para sostener tensiones teológicas que no admiten resoluciones fáciles, pero los beneficios potenciales de tal integración justifican los esfuerzos requeridos. Una comprensión del cristianismo que incluya tanto la memoria del niño Jesús luminoso como la del niño Jesús oscuro sería más rica, más profunda, más capaz de responder a las complejidades existenciales de nuestro tiempo. Sería un cristianismo menos sentimental,
pero más transformador, menos consolador superficialmente, pero más capaz de proporcionar esperanza auténtica en medio de las crisis más profundas. La tarea de recuperar al niño Jesús oscuro no es meramente académica o histórica, es eminentemente espiritual y contemporánea. En un mundo que ha perdido en gran medida el sentido de lo sagrado, estos testimonios antiguos ofrecen la posibilidad de redescubrir dimensiones de la realidad que trascienden las limitaciones de la conciencia puramente secular. No se trata de promover la superstición o el fanatismo, sino de recuperar el acceso a experiencias de lo trascendente que puedan transformar tanto la conciencia individual como las estructuras sociales. Los relatos sobre las maldiciones del niño Jesús nos desafían a reconsiderar qué significa realmente creer en la encarnación divina. Si Dios verdaderamente se hizo humano, entonces esa humanización debe haber incluido no solo los aspectos que consideramos aceptables o admirables, sino también aquellos que escapan a nuestra comprensión moral limitada. Un Jesús completamente comprensible dentro de nuestras categorías humanas no habría sido verdaderamente divino. Esta perspectiva nos invita a una humildad intelectual y espiritual que reconoce los límites de nuestra comprensión mientras mantiene abierta la posibilidad de encuentros con dimensiones de la realidad que trascienden esos límites. El niño Jesús oscuro representa precisamente esta posibilidad, un encuentro con lo divino que desafía nuestras expectativas, pero que precisamente por ello tiene el poder de transformarnos de maneras que no podríamos haber imaginado. En última instancia, la cuestión del niño Jesús oscuro no es simplemente histórica o teológica, es existencial. Nos confronta con la pregunta de si estamos dispuestos a encontrarnos con un Dios que es verdaderamente otro, que escapa a nuestro control, que puede tanto aterrorizarnos como consolarnos. O si preferimos la seguridad de un Dios domesticado que nunca desafía nuestras expectativas ni transforma nuestras vidas de maneras impredecibles. Los testimonios fragmentarios sobre el niño que maldecía y bendecía con igual autoridad divina nos llegan desde las profundidades de la memoria cristiana más antigua como una invitación a redescubrir lo que significa realmente la fe. No la fe como asentimiento intelectual a proposiciones doctrinales, ni la fe como consuelo emocional en momentos difíciles, sino la fe como apertura radical a un encuentro transformador con el misterio divino en toda su complejidad inagotable. Esta fe más profunda y madura no promete respuestas fáciles ni consuelo barato. Promete, en cambio, la posibilidad de una transformación auténtica que incluye tanto la muerte como la resurrección, tanto el terror como la consolación, tanto el juicio como la misericordia. Es una fe capaz de sostener las paradojas últimas de la existencia, porque reconoce que estas paradojas no son obstáculos para la comprensión divina, sino manifestaciones de una realidad que trasciende toda comprensión meramente humana. Los relatos sobre el niño Jesús oscuro, con todo su carácter fragmentario y problemático, mantienen viva esta posibilidad de una fe más completa y transformadora. No nos proporcionan certezas cómodas, sino invitaciones a una aventura espiritual que podría cambiar para siempre nuestra comprensión de lo que significa ser humano en relación con lo divino. Y quizás esto sea exactamente lo que necesitamos en una época que ha perdido tanto el sentido de lo sagrado como la capacidad de asombro ante el misterio último de la existencia. En los manuscritos que sobrevivieron ocultos en monasterios remotos, en los testimonios susurrados de generación en generación entre comunidades marginales, en los fragmentos de tradiciones que resistieron la uniformización doctrinal,
El niño Jesús oscuro continúa habitando los márgenes de la conciencia cristiana. Sus maldiciones resonaron durante siglos en forma de ecos cada vez más débiles, pero nunca completamente silenciados. ¿Por qué esta persistencia? ¿Qué fuerza interior mantiene vivos estos relatos a pesar de la oposición sistemática de las autoridades religiosas? La respuesta se encuentra en la naturaleza misma del poder divino que estos relatos describen. Las palabras del niño que maldecía no eran simplemente expresiones de ira infantil, magnificadas por la fantasía popular. Según los testimonios más antiguos, eran manifestaciones de una autoridad cósmica que operaba a través de una forma humana aparentemente vulnerable. Cuando el niño pronunciaba una maldición, no estaba simplemente deseando mal a alguien. Estaba revelando verdades ocultas sobre la naturaleza moral del universo. Los primeros testigos de estos eventos, según las fuentes que han llegado hasta nosotros, describían una experiencia que trascendía completamente las categorías de la experiencia ordinaria. No se trataba de un niño excepcionalmente inteligente o carismático que había aprendido a manipular las emociones de los adultos. Era, según estos relatos, un encuentro directo con una forma de conocimiento y poder que pertenecía a un orden de realidad completamente diferente. ¿Cómo podemos evaluar la credibilidad de testimonios tan extraordinarios? La metodología histórica convencional nos proporcionaría herramientas para analizar la transmisión de estos textos, sus relaciones mutuas, sus contextos culturales. Pero tales análisis, aunque valiosos, no pueden abordar la pregunta más fundamental: ¿qué tipo de realidad estos testimonios pretenden describir? Si adoptamos una perspectiva puramente naturalista, estos relatos solo pueden ser entendidos como productos de la imaginación religiosa, elaboraciones míticas destinadas a magnificar la figura de Jesús. Pero esta interpretación enfrenta la dificultad de explicar por qué tales elaboraciones habrían tomado formas tan problemáticas para los objetivos evangelizadores de las comunidades que las preservaron. Un niño que maldecía y mataba no era exactamente el tipo de figura que facilitaría la conversión de paganos o el establecimiento de comunidades religiosas estables. La persistencia de estos relatos, a pesar de su inconveniencia pastoral, sugiere que respondían a experiencias o convicciones que las comunidades cristianas primitivas consideraban demasiado importantes para ser abandonadas, incluso cuando entraban en tensión con objetivos misioneros más inmediatos. Esto plantea la posibilidad de que preservaran memorias de eventos reales que, aunque difíciles de integrar teológicamente, eran considerados demasiado significativos para ser olvidados. Los contextos sociales y religiosos, dentro de los cuales circularon estos relatos, proporcionan pistas adicionales sobre su significado. Las comunidades cristianas del siglo II enfrentaban persecuciones intermitentes pero severas. En tales circunstancias, la imagen de un niño aparentemente indefenso, que poseía poder para destruir a sus enemigos, habría proporcionado no solo consuelo psicológico, sino también una comprensión teológica de cómo lo divino podía manifestarse de maneras que desafiaban las estructuras de poder terrenales. Para estas comunidades perseguidas, el niño Jesús oscuro representaba la promesa de que la aparente debilidad de los cristianos frente a la hostilidad del mundo no reflejaba la realidad última de su situación espiritual. Si incluso como niño Cristo había poseído poder para juzgar y castigar, entonces los cristianos adultos que sufrían por su fe podían confiar en que la justicia divina eventualmente se manifestaría en formas que vindicarían su fidelidad.
Esta dimensión consoladora de los relatos sobre las maldiciones del niño Jesús coexistía con una dimensión más desafiante: la confrontación con el hecho de que el poder divino operaba según principios que podían ser incomprensibles o incluso perturbadores para sensibilidades humanas convencionales. Un niño que podía matar con una palabra forzaba a sus devotos a reconocer que la misericordia divina no excluía formas de juicio que escapaban a su comprensión moral. Los efectos formativos de sostener esta tensión teológica habrían sido considerables. Las comunidades que preservaron las tradiciones sobre el niño Jesús oscuro desarrollaron necesariamente una comprensión más compleja y madura de lo que significaba seguir a Cristo. No podían refugiarse en imágenes simplificadas de la divinidad que eliminaran todos los elementos problemáticos o desafiantes. Esta madurez teológica se reflejaba en otros aspectos de la vida de estas comunidades. Los relatos sobre el niño que maldecía iban típicamente acompañados de enseñanzas sobre la necesidad de discernimiento espiritual, sobre los peligros de juzgar las acciones divinas según criterios puramente humanos, y sobre la importancia de mantener una actitud de humildad y reverencia ante los misterios que escapaban a la comprensión ordinaria. ¿Qué tipo de espiritualidad emergía de tales enseñanzas? Los fragmentos que han sobrevivido sugieren comunidades cristianas que combinaban una devoción intensa hacia la persona de Cristo con una conciencia aguda de las dimensiones más desafiantes de esa devoción. No se trataba de un cristianismo sentimental que buscaba principalmente consuelo emocional, sino de una fe capaz de sostener tensiones teológicas complejas sin resolverlas prematuramente. Esta capacidad para sostener tensiones se extendía a la comprensión de la naturaleza humana misma. Si Cristo había manifestado desde la infancia tanto amor como juicio, esto sugería que la transformación cristiana auténtica también debía incluir el desarrollo de capacidades tanto para la compasión como para el discernimiento moral riguroso. Los seguidores del niño que maldecía no podían contentarse con una bondad superficial que evitara toda confrontación con el mal. Los registros de controversias teológicas del siglo III revelan que las comunidades que preservaban las tradiciones sobre el niño Jesús oscuro enfrentaban críticas tanto de cristianos más convencionales como de grupos gnósticos extremos. Los cristianos convencionales las acusaban de promover imágenes de Cristo que eran incompatibles con la doctrina del amor divino. Los gnósticos extremos las criticaban por no llevar sus insights sobre la trascendencia divina hasta sus conclusiones lógicas finales. Estas controversias forzaron a los defensores de las tradiciones sobre el niño que maldecía a desarrollar formulaciones teológicas sofisticadas que pudieran justificar la preservación de tales relatos sin caer ni en el sentimentalismo ni en el dualismo extremo. Los fragmentos de estos desarrollos teológicos que han sobrevivido revelan una creatividad doctrinal considerable y una comprensión profunda de las paradojas inherentes a la doctrina de la encarnación. Uno de los argumentos más frecuentemente empleados era que las maldiciones del niño Jesús representaban manifestaciones de la ira divina justa, similar a la ira que los profetas del Antiguo Testamento habían pronunciado contra la injusticia y la impiedad. Esta interpretación permitía mantener la continuidad con la tradición bíblica más amplia, mientras reconocía que la manifestación de tal ira, a través de un niño, planteaba preguntas teológicas únicas. Otro argumento sostenía que las maldiciones del niño prefiguraban el juicio escatológico que Cristo ejercería al final de los tiempos. Desde esta perspectiva,
Los episodios de la infancia no eran aberraciones que debían ser minimizadas, sino anticipaciones proféticas de dimensiones esenciales de la misión mesiánica. El niño que maldecía era el mismo que eventualmente separaría a las ovejas de las cabras en el juicio final. Estas interpretaciones teológicas, aunque ingeniosas, no resolvían completamente las tensiones inherentes a los relatos sobre el niño Jesús oscuro. Más bien, proporcionaban marcos conceptuales dentro de los cuales tales tensiones podían ser sostenidas sin ser eliminadas. Para las comunidades que adoptaron estas perspectivas, la incapacidad de resolver completamente las paradojas no era una debilidad teológica, sino un reconocimiento apropiado de los límites del entendimiento humano ante los misterios divinos. Los efectos espirituales de esta aproximación paradójica a los misterios cristológicos se manifestaban en formas distintivas de oración, liturgia y vida comunitaria. Las oraciones dirigidas al niño Jesús incluían tanto peticiones de misericordia como reconocimientos de su autoridad para ejercer juicio. Las celebraciones litúrgicas de la Navidad incorporaban elementos que evocaban tanto la ternura como el temor reverencial apropiados ante la presencia divina encarnada. La vida comunitaria de estos grupos reflejaba una comprensión de la autoridad cristiana que difería tanto del autoritarismo severo como del igualitarismo permisivo. Los líderes eran respetados como representantes de la autoridad divina, pero también eran vistos como sujetos a formas de juicio divino que podían manifestarse de maneras impredecibles. Esta perspectiva generaba estructuras de liderazgo que combinaban reverencia con vigilancia crítica. ¿Cómo evaluar, desde la perspectiva contemporánea, la validez espiritual de estas aproximaciones complejas a los misterios cristológicos? Los criterios convencionales de la teología académica moderna tenderían a enfatizar la coherencia lógica, la consistencia con las fuentes canónicas y la utilidad pastoral. Aplicando tales criterios, las tradiciones sobre el niño Jesús oscuro emergen como problemáticas en múltiples aspectos. Pero estos criterios, aunque útiles, pueden no ser adecuados para evaluar tradiciones que operaban conscientemente en las fronteras de lo que puede ser comprendido racionalmente. Las comunidades que preservaron los relatos sobre el niño que maldecía no buscaban primariamente coherencia lógica, sino fidelidad a experiencias espirituales que consideraban auténticas, aunque desafiantes. Su criterio fundamental era la capacidad de tales tradiciones para generar transformación espiritual real. Los testimonios sobre los efectos transformadores de la devoción al niño Jesús oscuro que han sobrevivido sugieren que, independientemente de las dificultades teológicas que planteaban, estos relatos podían funcionar efectivamente como catalizadores de experiencias espirituales profundas. Los devotos informaban sobre encuentros místicos en los que experimentaban directamente la presencia de una autoridad divina que trascendía completamente las categorías morales ordinarias. Describían visiones del niño Cristo que revelaba simultáneamente aspectos de amor incondicional y de juicio inexorable, sin que esta aparente contradicción generara confusión, sino una comprensión más profunda de la naturaleza paradójica de lo divino. Los relatos específicos sobre los milagros prohibidos del niño Jesús oscuro que circularon entre estas comunidades marginales contenían elementos que diferían radicalmente de los milagros descritos en los evangelios canónicos. Mientras que los milagros del Jesús adulto se caracterizaban típicamente por su dimensión sanadora y restauradora,
Los milagros atribuidos al niño incluían manifestaciones de poder que podían ser tanto destructivas como creativas, tanto terribles como maravillosas. Uno de los relatos más persistentes describía cómo el niño Jesús, al ser burlado por compañeros de juego que se mofaban de sus figuras de barro, había pronunciado una palabra que convirtió esas figuras en pájaros reales. Pero cuando estos pájaros se posaron en los campos de trigo de quienes lo habían ofendido, las cosechas se marchitaron instantáneamente. El milagro de la creación y el milagro de la destrucción eran aspectos de una misma manifestación del poder divino. ¿Cómo interpretar tales relatos? La tentación moderna es descartar tales historias como obviamente fantásticas, productos de una mentalidad primitiva que no distinguía claramente entre realidad y fantasía. Pero esta interpretación no logra explicar por qué precisamente estas formas de fantasía habrían emergido en comunidades que afirmaban seguir al príncipe de la paz. Si las comunidades cristianas primitivas hubieran estado simplemente elaborando mitos para magnificar la figura de Jesús, ¿por qué habrían creado historias que complicaban tanto su mensaje evangelizador? Una interpretación alternativa sugiere que estos relatos preservaban memorias, aunque inevitablemente alteradas por la transmisión oral, de eventos reales que habían desafiado las categorías de experiencia ordinarias de quienes los presenciaron. Desde esta perspectiva, la aparente fantástica de los detalles específicos no invalidaría necesariamente el núcleo experiencial que los relatos pretendían comunicar. El encuentro con una forma de poder que operaba según principios que trascendían la comprensión humana convencional. Los fragmentos de testimonios contemporáneos a estos eventos, preservados en fuentes rabínicas y samaritanas, proporcionan perspectivas adicionales sobre la naturaleza de los fenómenos asociados con el niño de Nazaret. Estas fuentes, aunque hostiles al cristianismo emergente, describían perturbaciones inexplicables que ocurrían en la presencia del niño. Animales que huían sin causa aparente, pozos de agua que cambiaban de sabor, árboles que florecían fuera de estación o se marchitaban repentinamente. Tales testimonios, provenientes de observadores que no tenían motivos para exagerar los poderes del niño, que eventualmente se convertiría en el fundador de una religión rival, sugieren que algo extraordinario estaba efectivamente ocurriendo. Aunque los detalles específicos pueden haber sido alterados por prejuicios culturales y religiosos, la convergencia de múltiples fuentes independientes apunta hacia la realidad de fenómenos que escapaban a la comprensión de la época. Los registros de las autoridades romanas locales, fragmentarios pero significativos, mencionan investigaciones sobre perturbaciones en Galilea asociadas con prácticas supersticiosas judías. Aunque estos documentos no mencionan específicamente al niño Jesús, sus fechas y ubicaciones geográficas coinciden con el período y la región donde, según las tradiciones cristianas, habrían ocurrido los episodios más dramáticos de su infancia. ¿Qué tipo de fenómenos podrían haber generado tales preocupaciones por parte de las autoridades seculares? Los relatos cristianos posteriores sugieren que las manifestaciones del poder del niño Jesús no se limitaban a efectos que solo los creyentes podían percibir. Según estas fuentes, sus maldiciones producían resultados visibles para todos. Enfermedades que se desarrollaban rápidamente, accidentes que ocurrían con frecuencia sospechosa, alteraciones en el comportamiento de animales y en los patrones climáticos locales. Uno de los episodios más detalladamente documentados en múltiples fuentes independientes describía cómo el niño Jesús
Después de ser expulsado de una sinagoga por perturbar los servicios con preguntas teológicas inapropiadas para su edad, había pronunciado una maldición contra el edificio. Según los testimonios, esa misma noche un terremoto menor había agrietado los cimientos de la sinagoga, forzando su clausura temporal. Las autoridades religiosas judías de la época aparentemente tomaron tales incidentes lo suficientemente en serio como para convocar consejos especiales para discutir qué hacer con el niño problemático. Los registros talmúdicos posteriores, aunque codificados para evitar referencias explícitas al fundador del cristianismo, contienen discusiones sobre casos de niños que manifiestan poderes que exceden lo natural y los protocolos apropiados para responder a tales situaciones. ¿Por qué las autoridades religiosas habrían considerado necesario desarrollar protocolos específicos para tratar con manifestaciones de poder sobrenatural en niños si tales fenómenos fueran puramente imaginarios? La existencia misma de tales discusiones sugiere que los líderes religiosos de la época enfrentaban desafíos reales que requerían respuestas institucionales serias. Los relatos sobre la respuesta de la familia de Jesús a estas manifestaciones proporcionan perspectivas adicionales sobre la naturaleza de los fenómenos involucrados. Según las tradiciones más antiguas, María y José experimentaron una mezcla compleja de orgullo, preocupación y terror ante las capacidades de su hijo. No eran simplemente padres orgullosos de un niño excepcionalmente dotado. Eran individuos que se enfrentaban diariamente con manifestaciones de poder que desafiaban su comprensión del orden natural. Los fragmentos de un evangelio apócrifo atribuido a José el carpintero describían las noches en que el niño hablaba en sueños en idiomas que ningún miembro de la familia reconocía, pero que parecían ejercer efectos extraños sobre quienes los escuchaban. Los vecinos reportaban sueños vívidos y perturbadores después de tales episodios. Algunos experimentaban visiones que los llevaban a cambios dramáticos en sus comportamientos y creencias. ¿Cómo podían los padres terrestres de un niño divino manejar la responsabilidad de criarlo cuando sus capacidades excedían tan dramáticamente cualquier marco de referencia disponible para la paternidad humana? Los relatos sugieren que María desarrolló una forma de vigilancia constantemente alerta, siempre atenta a signos de que el poder de su hijo pudiera manifestarse de maneras que causaran daño involuntario a otros. Esta dimensión de la vigilancia materna se refleja en tradiciones que describían cómo María había aprendido a reconocer los precursores emocionales de las manifestaciones de poder más dramáticas de su hijo. Cuando detectaba signos de ira o frustración crecientes, intervenía rápidamente para distraer su atención o para llevarlo lejos de situaciones que podrían precipitar episodios problemáticos. Pero incluso las precauciones más cuidadosas no siempre eran efectivas. Los relatos describen múltiples ocasiones en que el poder del niño se manifestó de maneras que sorprendieron incluso a María. Un episodio particularmente inquietante describía cómo el niño, al despertar de una pesadilla, había gritado una palabra que causó que todos los espejos en las casas vecinas se hicieran pedazos simultáneamente. Tales incidentes habrían creado tensiones considerables dentro de la comunidad local. Los vecinos que inicialmente habían mostrado respeto hacia la familia debido a las circunstancias extraordinarias del nacimiento de Jesús, comenzaron a experimentar una mezcla creciente de miedo y resentimiento. La presencia del niño divino no era una bendición sin ambigüedades. Era una fuerza disruptiva que alteraba los patrones normales de la vida comunitaria.
Los registros sugieren que estas tensiones eventualmente llevaron a la familia de Jesús a trasladarse repetidamente dentro de Galilea, buscando comunidades que fueran más tolerantes hacia las manifestaciones inusuales asociadas con su hijo. Cada traslado representaba tanto una pérdida para las comunidades que abandonaban como un desafío para las comunidades que los recibían. ¿Cómo respondían las diferentes comunidades a la presencia del niño con poderes extraordinarios? Los relatos sugieren patrones variados de respuesta que reflejaban diferencias en la sofisticación teológica y la tolerancia hacia lo anómalo. Algunas comunidades desarrollaron formas de veneración que bordeaban la adoración. Otras reaccionaron con hostilidad e intentos de expulsión. Las comunidades que adoptaron actitudes venerativas hacia el niño no siempre beneficiaron de tal aproximación. Los relatos describen cómo el exceso de atención y las expectativas exageradas podían provocar manifestaciones de poder que eran más destructivas que constructivas. El niño divino no respondía favorablemente a intentos de manipular sus capacidades para beneficio personal o comunitario. Un episodio particularmente instructivo describía cómo una comunidad que había acogido a la familia de Jesús con gran ceremonia, esperando beneficiarse de su presencia, experimentó una serie de desastres inexplicables cuando sus líderes intentaron presionar al niño para que realizara milagros específicos en beneficio de la agricultura local. Las cosechas fallaron, los pozos se secaron y epidemias misteriosas afectaron tanto a humanos como a animales. Estos eventos forzaron a la comunidad a reconocer que la presencia de lo divino no garantizaba bendiciones automáticas. Más bien, requería formas de respuesta que reconocieran la autonomía absoluta del poder divino y la inadecuación de los esquemas humanos para comprender o dirigir sus manifestaciones. Las comunidades que aprendieron a coexistir exitosamente con el niño desarrollaron actitudes que combinaban reverencia con cautela, hospitalidad con vigilancia. Reconocían que estaban en presencia de algo que trascendía completamente su experiencia anterior, pero que también tenía el potencial de transformar sus vidas de maneras tanto maravillosas como aterradoras. Los efectos formativos de tales experiencias sobre las primeras comunidades cristianas fueron profundos y duraderos. Aquellos que habían conocido al niño Jesús oscuro desarrollaron una comprensión de lo divino que era simultáneamente más íntima y más reverencial que la de aquellos que solo conocían los relatos sobre su ministerio adulto. Habían experimentado directamente lo que significaba vivir en proximidad a un poder que podía manifestarse de maneras completamente impredecibles. Esta experiencia generó formas distintivas de espiritualidad que enfatizaban la importancia del discernimiento espiritual, la necesidad de mantener actitudes apropiadas de reverencia ante lo sagrado y la comprensión de que la gracia divina podía manifestarse de maneras que desafiaran todas las expectativas humanas. Tales comunidades no buscaban domesticar lo divino, sino aprender a vivir creativamente con su presencia perturbadora. Los registros de las prácticas litúrgicas de estas comunidades revelan innovaciones significativas en la adoración cristiana primitiva. Sus oraciones incluían elementos que reconocían tanto las dimensiones consoladoras como las dimensiones terribles de la presencia divina. Sus himnos incorporaban imágenes que evocaban tanto la ternura como el poder incontrolable del niño Cristo. Una característica particularmente distintiva de estas tradiciones litúrgicas era la inclusión de momentos de silencio que reconocían la inadecuación del lenguaje humano para describir
o dirigirse apropiadamente a los misterios que habían experimentado. Estos silencios no eran vacíos, sino espacios cargados de reconocimiento de que algunos aspectos de su experiencia de lo divino escapaban a toda expresión verbal. Los efectos de estas prácticas litúrgicas sobre la formación espiritual de los participantes fueron considerables. Los miembros de estas comunidades desarrollaron capacidades poco comunes para sostener tensiones espirituales sin resolverlas prematuramente, para mantener reverencia ante misterios que no podían comprender completamente, y para encontrar paz en medio de experiencias que desafiaban todas sus categorías previas de comprensión. ¿Cómo se relacionaban estas tradiciones litúrgicas distintivas con las prácticas de adoración que se estaban desarrollando en otras comunidades cristianas de la época? Los registros sugieren tensiones considerables, pero también intercambios creativos que enriquecieron el desarrollo de la liturgia cristiana primitiva en general. Las comunidades más convencionales a menudo criticaban las prácticas asociadas con la veneración del niño Jesús oscuro como excesivamente emocionales o teológicamente problemáticas. Pero también adoptaron elementos de estas prácticas que consideraban espiritualmente valiosos, particularmente la énfasis en el discernimiento espiritual y la reverencia ante los misterios divinos. Los líderes de las comunidades que habían conocido al niño Jesús oscuro, por su parte, a menudo expresaban preocupación de que las prácticas cristianas más convencionales tendían hacia una domesticación prematura de lo divino que eliminaba elementos esenciales de la experiencia religiosa auténtica. Veían en la creciente sistematización de la doctrina y la liturgia cristiana una pérdida de contacto con las dimensiones más transformadoras del encuentro con Cristo. Estas tensiones no eran meramente académicas, reflejaban diferencias fundamentales en la comprensión de lo que constituía la experiencia cristiana auténtica. Para aquellos que habían conocido al niño que maldecía, cualquier presentación de Cristo que eliminara los aspectos más desafiantes de su persona representaba una traición a la verdad completa de su naturaleza divina. Los intentos de reconciliar estas perspectivas diferentes generaron desarrollos teológicos creativos que contribuyeron significativamente al desarrollo de la cristología primitiva. Los teólogos que simpatizaban con las tradiciones sobre el niño Jesús oscuro desarrollaron conceptos sobre la unión hipostática que permitían reconocer tanto la plenitud de la humanidad como la plenitud de la divinidad de Cristo, sin sacrificar las dimensiones más problemáticas de esa unión. Uno de estos desarrollos teológicos particularmente influyentes sostenía que la infancia de Cristo había sido el período en que su naturaleza divina se manifestó con menor mediación por parte de su naturaleza humana. Esta perspectiva proporcionaba un marco para entender por qué los relatos sobre la infancia de Jesús contenían manifestaciones de poder que diferían en carácter de los milagros de su ministerio adulto. Según esta interpretación, el desarrollo humano normal de Cristo había involucrado un proceso gradual de integración entre sus naturalezas divina y humana, que alcanzó su culminación en su ministerio público. Las manifestaciones aparentemente más crudas del poder divino durante su infancia no representaban imperfecciones morales, sino etapas en un proceso de encarnación que se desarrolló a lo largo del tiempo. ¿Cómo evaluar la validez teológica de tales especulaciones? Los criterios ortodoxos tradicionales tenderían a enfatizar la importancia de mantener tanto la perfecta divinidad como la perfecta humanidad de Cristo en todas las etapas de su existencia terrenal. Desde esta perspectiva,
cualquier sugerencia de que su naturaleza humana habría sido menos completa durante la infancia sería problemática. Pero los defensores de estas perspectivas argumentaban que no estaban cuestionando la completitud de la humanidad de Cristo, sino reconociendo que el proceso de integración entre lo divino y lo humano en una persona podía involucrar desarrollo temporal sin comprometer la perfección de ninguna de las dos naturalezas. El Cristo niño era completamente humano y completamente divino, pero la manera en que estas naturalezas interactuaban habría cambiado a medida que su humanidad maduraba. Esta perspectiva tenía implicaciones significativas para la comprensión de la experiencia espiritual cristiana en general. Si Christ mismo había experimentado desarrollo en la integración de dimensiones aparentemente contradictorias de su ser, esto proporcionaba un modelo para entender cómo los cristianos ordinarios podrían también experimentar procesos de transformación que involucraran la integración gradual de aspectos de la realidad espiritual que inicialmente parecían irreconciliables. Los efectos pastorales de adoptar tales perspectivas incluían una mayor tolerancia hacia las etapas aparentemente problemáticas del desarrollo espiritual. Las comunidades que habían integrado las tradiciones sobre el niño Jesús oscuro en su comprensión teológica tendían a ser más pacientes con individuos que experimentaban manifestaciones espirituales que desafiaban las normas convencionales de comportamiento religioso apropiado. Esta paciencia pastoral no representaba permisividad o falta de discernimiento moral. Más bien, reflejaba una comprensión sofisticada de que la transformación espiritual auténtica a menudo involucra períodos de aparente confusión o incluso perturbación que pueden ser etapas necesarias en procesos más amplios de crecimiento hacia la madurez espiritual. Los registros de la dirección espiritual practicada en estas comunidades revelan aproximaciones que diferían significativamente de los métodos que se estaban desarrollando en otras tradiciones cristianas. Los directores espirituales, que habían sido formados en las tradiciones del niño Jesús oscuro, tendían a ser menos prescriptivos y más atentos a las manifestaciones idiosincrásicas de la gracia divina en la vida de individuos específicos. Estos directores habían aprendido de su experiencia con el niño que manifestaba poder divino de maneras impredecibles que la gracia de Dios no se conformaba necesariamente a expectativas humanas sobre cómo debía manifestarse la santidad. Esta comprensión los hacía más abiertos a reconocer la presencia de lo divino en formas que podrían parecer anómalas o incluso perturbadoras para observadores menos experimentados. ¿Cuáles fueron los resultados prácticos de tales aproximaciones a la dirección espiritual? Los testimonios que han sobrevivido sugieren que las comunidades formadas en estas tradiciones produjeron individuos con capacidades espirituales distintivas, mayor resistencia ante crisis existenciales, capacidad superior para el discernimiento moral en situaciones complejas y una comprensión más profunda de las paradojas inherentes a la vida espiritual. Estos individuos también tendían a manifestar formas de compasión que combinaban ternura con firmeza, misericordia con justicia, de maneras que reflejaban su comprensión del carácter complejo de la naturaleza divina, tal como la habían conocido a través de las tradiciones sobre el niño Jesús oscuro. Su caridad no era sentimental, era informada por una comprensión realista tanto de las posibilidades como de las limitaciones de la naturaleza humana. Las contribuciones de estas tradiciones al desarrollo de la teología moral cristiana fueron particularmente significativas.
Los moralistas formados en estas perspectivas desarrollaron aproximaciones éticas que reconocían la complejidad irreductible de muchas situaciones morales y la necesidad de discernimiento que trascendiera la aplicación mecánica de reglas abstractas. Esta sofisticación moral no llevaba al relativismo, sino a una comprensión más profunda de cómo los principios morales absolutos podían aplicarse de maneras que reconocieran tanto la unicidad de situaciones específicas como la consistencia fundamental de la voluntad divina. Los moralistas en estas tradiciones habían aprendido del ejemplo del niño, que podía tanto bendecir como maldecir, que la moralidad auténtica a veces requiere respuestas que desafían las expectativas convencionales. Los efectos de estas perspectivas morales sobre la vida de las comunidades cristianas que las adoptaron incluían una mayor capacidad para manejar conflictos internos, una comprensión más madura de la autoridad y la obediencia, y formas de disciplina comunitaria que combinaban firmeza con misericordia de maneras que reflejaban su comprensión de la naturaleza divina. Estas comunidades también desarrollaron aproximaciones distintivas a cuestiones de justicia social que reflejaban su comprensión de que el amor divino podía manifestarse tanto a través de actos de compasión como a través de confrontaciones directas con sistemas de opresión. Los cristianos formados en las tradiciones del niño Jesús oscuro no veían contradicción entre trabajar por la justicia social y reconocer que tal trabajo podría a veces requerir formas de resistencia que parecían inconsistentes con nociones convencionales de mansedumbre cristiana. ¿Cómo se relacionaban estas aproximaciones a la justicia social con las perspectivas que se estaban desarrollando en otras corrientes del cristianismo primitivo? Los registros sugieren tanto tensiones como convergencias creativas. Las comunidades más convencionales a menudo criticaban lo que percibían como una tendencia hacia la confrontación excesiva, mientras que los cristianos formados en las tradiciones del niño Jesús oscuro criticaban lo que veían como una complacencia inadecuada ante la injusticia. Pero estas tensiones también generaron diálogos creativos que enriquecieron la comprensión cristiana de cómo el mandamiento de amar a los enemigos podía coexistir con la necesidad de resistir activamente las estructuras de opresión. Los teólogos que intentaron integrar insights de ambas tradiciones desarrollaron conceptos sobre el amor cristiano que reconocían tanto su dimensión misericordiosa como su dimensión profética. Uno de estos desarrollos teológicos particularmente influyentes distinguía entre diferentes formas de amor cristiano: el amor que busca el consuelo y la sanación, y el amor que busca la transformación y la conversión. Según esta perspectiva, ambas formas de amor eran manifestaciones auténticas de la caridad divina, aunque se expresaran de maneras que podían parecer contradictorias para observadores superficiales. El niño Jesús oscuro, con su capacidad para pronunciar tanto bendiciones como maldiciones, se convirtió en un símbolo de esta comprensión más compleja del amor divino. Sus maldiciones no eran expresiones de falta de amor, sino manifestaciones de un amor tan profundo que no podía tolerar aquello que impedía el florecimiento auténtico de las personas y comunidades que pretendía salvar. Esta comprensión del amor divino, como incluyendo dimensiones tanto consoladoras como confrontadoras, tuvo efectos profundos sobre el desarrollo de la espiritualidad cristiana primitiva. Generó formas de devoción que combinaban intimidad con reverencia, confianza con temor sagrado, de maneras que reflejaban una comprensión madura de la complejidad inherente a la relación entre lo divino
y lo humano. Los himnos y oraciones que emergieron de estas tradiciones contenían imágenes poéticas que evocaban simultáneamente la ternura y el poder terrible del niño Cristo. Estos textos litúrgicos proporcionaban lenguaje para experiencias espirituales que las formas más convencionales de adoración cristiana tenían dificultades para expresar adecuadamente. ¿Cómo influenciaron estas tradiciones litúrgicas el desarrollo más amplio de la adoración cristiana? Los registros sugieren que, aunque nunca se convirtieron en dominantes, contribuyeron elementos significativos que enriquecieron la liturgia cristiana en general. Conceptos sobre la presencia divina, la naturaleza de la oración y el significado de los sacramentos fueron todos influenciados en alguna medida por perspectivas que se originaron en las comunidades que veneraban al niño Jesús oscuro. La comprensión sacramental que se desarrolló en estas comunidades era particularmente distintiva. Los sacramentos no eran vistos simplemente como medios de gracia que proporcionaban consuelo espiritual, sino como encuentros con el poder divino que podían ser tanto transformadores como desafiantes. La Eucaristía, en particular, era comprendida como un encuentro con Cristo que incluía tanto sus aspectos misericordiosos como sus aspectos judiciales. Esta perspectiva sacramental generó prácticas de preparación para la comunión que enfatizaban no solo la purificación moral, sino también la preparación psicológica para encuentros con dimensiones de la realidad divina que podían ser perturbadoras para sensibilidades no preparadas. Los comulgantes eran educados para esperar que la recepción de la Eucaristía podía provocar experiencias espirituales intensas que requerían discernimiento cuidadoso. Los efectos de tales prácticas sobre la vida espiritual de los participantes incluían una comprensión más profunda de los sacramentos como encuentros reales con la persona de Cristo, no simplemente como rituales simbólicos o fuentes de consuelo emocional. Esta comprensión contribuyó al desarrollo de tradiciones místicas cristianas que enfatizaban la posibilidad de encuentros directos con lo divino a través de los medios sacramentales. Las controversias teológicas que rodearon estas prácticas sacramentales distintivas contribuyeron al desarrollo de conceptos más sofisticados sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Los defensores de las tradiciones del niño Jesús oscuro argumentaban que cualquier comprensión de la presencia eucarística que eliminara las dimensiones más desafiantes de la persona de Cristo representaba una comprensión empobrecida del sacramento. ¿Cómo se resolvieron estas controversias? O si permanecieron irresueltas, ¿cómo influyeron en el desarrollo posterior de la teología sacramental cristiana? Los registros sugieren que, aunque nunca hubo consensos completos sobre estas cuestiones, los debates generaron refinamientos conceptuales que enriquecieron la comprensión cristiana de los sacramentos en general. Uno de estos refinamientos, particularmente significativos, fue el desarrollo de distinciones más precisas entre diferentes tipos de presencia divina. Los teólogos que simpatizaban con las tradiciones del niño Jesús oscuro argumentaban que la presencia de Cristo en la Eucaristía incluía no solo su naturaleza humana glorificada, sino también dimensiones de su divinidad que podían manifestarse de maneras que trascendían las expectativas humanas ordinarias. Esta perspectiva contribuyó al desarrollo de tradiciones de adoración eucarística que combinaban intimidad devocional con reverencia que bordeaba el terror sagrado. Los fieles eran educados para aproximarse al sacramento con actitudes que reconocían tanto la accesibilidad amorosa como la trascendencia terrible del Cristo presente en la Eucaristía.
Los efectos formativos de tales prácticas devocionales sobre la espiritualidad cristiana fueron considerables y duraderos. Generaron tradiciones de vida espiritual que mantuvieron vivas dimensiones de la experiencia religiosa, que tendían a perderse en aproximaciones más convencionalmente devotas o puramente intelectuales a la fe cristiana.